La paz de Dios sea con usted, estimado hermano y amigo que sigue estas transmisiones como cada domingo. Dios también tiene palabra para todos nosotros en esta tarde. Gracias a Dios damos porque hoy es un día especial para nuestra iglesia, pues muchos de nuestros hermanos el día de hoy bajan a las aguas de bautismo dando testimonio público de su fe, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y también tenemos esta oportunidad de seguir esta transmisión, de poder meditar un poco lo que dice la palabra de Dios. ¿Le parece bien si nos ponemos en las manos de Dios? Si hoy le pedimos a través de una oración sencilla al Señor Jesucristo, que nos bendiga con su palabra. Cierre sus ojos ahí donde esté usted, le invito, si le es posible, a hacer esta oración así con los ojos cerrados para que no nos distraigamos. Hacemos bien. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno, Señor, y siempre tienes especial atención para nosotros. Te rogamos, por favor, que en esta hora tú, Señor, des una bendición especial a cada hogar, a cada padre de familia que está aquí, a cada uno, Señor, de nosotros que estamos escuchando tu palabra en esta tarde. Bendícenos, por favor. Te lo suplicamos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Vamos a compartir esta pantalla que tenemos ya lista para que todos nosotros podamos ir escudriñando la palabra de Dios, ir observando lo que dice la Biblia. Como hemos estado siguiendo esta temática acerca del líder cristiano, se ha añadido esta palabra, líder cristiano, la familia cristiana de vanguardia, el líder cristiano de vanguardia. Ahora vemos la familia del cristiano de vanguardia. Hemos observado que un cristiano de vanguardia no es aquel que está modernizado de acuerdo a los estándares del mundo, sino es aquel líder cristiano que es espiritual, que va a Dios, que está a la vanguardia en cuanto a lo espiritual, no en cuanto a lo material. Así que en esta hora vamos a tocar dos puntos importantes en cuanto a la familia del cristiano de vanguardia. El primer punto va a ser la familia extendida. Vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de la familia extendida y también el tema de los hijos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Primeramente, en el punto 1 que vamos a tratar en esta tarde, observamos nosotros la familia extendida. ¿Cuál es esta familia extendida o a qué nos referimos con la familia extendida? Bueno, podemos decir que son todos aquellos parientes que están fuera del primer círculo familiar. ¿Cuál sería el primer círculo familiar? El esposo, la esposa, el matrimonio y los hijos. Ese es el primer círculo familiar. A partir de ahí, podemos decir que los padres, los hermanos, los primos, los suegros, tíos, abuelitos, ¿verdad? Todos ellos son la familia extendida del líder. Ahora bien, en la Biblia del Pescador, usted puede seguir este tema, por cierto. El primer punto que veremos que el hermano Pavón nos sugiere considerar en esta Biblia hermosa es este. Los parientes forman parte de la compañía que Dios ha concedido a los líderes en este mundo. Fíjese bien, los parientes que tenemos nosotros no son por el azar, por azares del destino, o porque así nos tocó vivir, sino porque Dios en su infinita misericordia, en su provisión preciosa para cada uno de nosotros, ¿sí? Ha concedido precisamente parientes especiales, ¿sí? Que nosotros podamos también contar con ellos, disfrutar su compañía y también nosotros ser compañía a ellos. Estos parientes pueden llegar a ser apoyo en momentos difíciles, pero nosotros también a ellos para la gloria del Señor. En Éxodo capítulo 18, versos 5 al 9. Usted vaya a su Biblia, por favor, le pido que me acompañe en esta lectura que vamos a hacer en esta tarde. Encontramos una historia. Usted, si lee el contexto, es decir,
los capítulos anteriores, veremos nosotros a un Moisés muy atareado, a un Moisés que está haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí vemos a Jetro, ¿verdad? El suegro de Moisés. Él venía con los hijos y la mujer de ¿sí? Vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro. ¿Qué hizo Moisés? Porque en nuestra cultura, queridos hermanos y queridos amigos que están siguiendo esta transmisión, es verdad que en la cultura mexicana o latinoamericana, ¿verdad? Cuando hablamos de parientes cercanos, en este caso al matrimonio, los suegros y las suegras, como que hay un estereotipo donde se señala a los suegros como los principales ogros, ¿verdad?, contra el matrimonio. Cuando en realidad la Biblia nos muestra que los suegros son una bendición para nosotros. Los que tenemos un matrimonio para gloria de Dios, podemos disfrutar de esta bendición, ¿verdad?, de tener los suegros, ¿sí? Ellos, los padres de nuestro cónyuge para gloria del Señor. Aquí Jetro se presenta a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Hizo esperar a su suegro, lo criticó: ¿por qué me viene a molestar? ¿Verdad? No dijo nada de eso, todo lo contrario. Fíjese la actitud de Moisés. Dice que salió a recibir a su suegro. ¿Y qué hizo Moisés? Se inclinó. Él reconoce quién era aquel varón, Jetro, ¿verdad? Y se inclinó y lo besó según aquellas costumbres de aquel momento. Esto era un respeto y un amor genuino. Gloria a Dios. Sí, dice, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Esto es importante de destacar y es muy hermoso este pasaje, ya que entre hijos de Dios, nosotros a veces nos vemos en el templo, ¿verdad? Y nos saludamos. Y bueno, eso es hermoso, pero qué bello es cuando con nuestra familia hacemos esto. Que nos preguntamos en la familia, al tío, a la tía, al abuelito: ¿cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás, tío? A los sobrinos: ¿cómo estás, hijo? ¿Verdad? En fin, toda la familia saber el uno al otro cómo se encuentra. Dice, y vinieron a la tienda. Y Moisés, ¿qué hizo? Contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho. Lea usted toda esta historia tan bonita, con mucho detenimiento en estos días. Pero lo que queremos destacar en este momento es este punto anterior. Los parientes forman parte de la compañía que Dios ha concedido a los líderes en este mundo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, va a disfrutar tener la bendición precisamente de cuidar de sus parientes. Ellos pueden ser apoyo, dice aquí, en momentos difíciles, pero también, insisto, nosotros podemos ser apoyo para ellos. Esta historia, quédesela grabada, por favor, en su corazón. Hay otro inciso muy hermoso, muy bello, que también el hermano Pavón escribe aquí en la Biblia del Pescador. Si usted tiene una Biblia del Pescador edición, perdón, liderazgo, al pie de cada una de estas páginas hay varios temas. Ahorita estamos hablando precisamente cómo el Hijo de Dios, elegido para ponerlo al frente de los asuntos espirituales de Dios, tiene que ver por su familia. El inciso B, de acuerdo a la familia extendida, es el siguiente. Lea conmigo, por favor. El líder ve el cuidado de su familia como parte de su responsabilidad ante Dios. No se trata de que ya el casado casa aparte, ¿verdad? Y se olvida de los suegros, se olvida de la demás familia. Más bien, debemos de considerar que cuando se contrae matrimonio, en realidad, sí, se casa uno con la persona amada, pero también toda la familia que está alrededor de la persona amada viene a ser parte de nuestras vidas. Esto es importante considerarlo. Insisto, no es azar del destino, sino que Dios en su infinita provisión así lo permite para gloria de su nombre. Así que dice, aunque sea difícil, el líder buscará el bienestar de los suyos.
son suyos y nosotros de ellos. Así debemos considerarlo, ¿sí? Cualquiera que sea el parentesco, nosotros debemos de cuidar también esta bendición de proveerles, de ayudarles o de recibir ayuda en algún momento, pues somos familia para la gloria del Señor. Hay personas que se olvidan, hay personas que se casan y se van de su casa y no se vuelven a acordar más de los abuelitos, no se vuelven a acordar más de los tíos, no se vuelven a acordar más de los primos, no se vuelven a acordar más. A veces estas cuestiones van dividiendo a la familia poco a poco. La Biblia nos narra una historia, la historia de Esther. Allá en el capítulo 4, versos del 1 al 4. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, lea usted, le invito, el contexto. No vamos a abundar mucho sobre la historia, el contexto de todo esto, pero veamos aquí lo que hizo Mardoqueo cuando se da cuenta de lo que viene sobre el pueblo de Israel. Dice, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidura de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Dice, era la cama de muchos de ellos. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Dice la Biblia que vinieron las doncellas de Esther, pariente de Mardoqueo, y sus eunucos, y se lo dijeron, le hicieron ver que Mardoqueo estaba en luto absoluto, estaba él lamentando este decreto del rey contra los judíos de aquel tiempo. Dice, entonces la reina, ¿qué hizo? ¿Ignoró a su pariente? No, la reina Esther tuvo grande dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Fíjese bien, aquí estamos hablando de provisión material. Es importante esto. Cuando alguien ve la necesidad de alguno de sus parientes, ¿sí? No necesita ser un pariente cercano incluso. Es posible que sea un pariente lejano, un pariente que a lo mejor ni siquiera conocemos. Usted tiene parientes así, que no conoce, le han contado del tío fulano, ¿verdad? Pero pues no lo conoce. Le han contado, ¿verdad? De un primo que usted tiene por ahí y a lo mejor nos parece sencillo dejarlo y decir, bueno, pues a lo mejor algún día me lo encontraré. Es bueno que procuremos nosotros buscar a nuestros parientes. No están ahí y vuelvo a insistir, por azares del destino, porque eso no existe para nosotros. Para nosotros está la plena provisión de Dios y el plan perfecto de Dios para que todos los seres humanos en esta tierra conozcan del amor perfecto de Cristo Jesús. Aquí la reina Esther está proveyendo a su pariente. Él rechaza esta ayuda, ciertamente, pero ella se preocupa y se duele con el, valga la redundancia, el dolor de su pariente. A veces nosotros tenemos observamos alguna necesidad de nuestros parientes y cerramos los ojos. Decimos, bueno, pues ni modo, así le pasó, así le tocó vivir, ¿verdad? Hermanos amados, si nosotros tenemos en nuestro poder el ayudar a nuestros parientes, procuremos hacerlo para la gloria del Señor. Y el Señor será alabado y glorificado en este hacer. Otro aspecto que vamos a considerar en esta tarde es el siguiente en cuanto a la familia extendida. La familia debe de ser, dice aquí, la familia debe procurar el bien de los lazos consanguíneos, ¿sí? La familia cristiana debe procurar el bien de los lazos consanguíneos. ¿Cuántas veces las herencias han dividido a las familias, hermanos? Sí, a usted le hablo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces lo material? Es que mi papá prefería a mi hermana, prefería a mi hermano, prefería a fulano o a sutano, y todas estas cosas van dividiendo. Se van dividiendo las familias entre primos, se van dividiendo las familias por cuestiones materiales, cuestiones que se van a quedar y se van a perder, pues está escrito, hemos venido a esta vida
¿sí? Con nada. Y asimismo saldremos de esta vida, ¿sí? Con nada material de ella. No vale la pena entonces que perdamos, hermanos y amigos que están siguiendo esta transmisión, la bendición de seguir con una familia unida. El líder no olvida ningún alma en la que pueda influir. Es cierto. Con la ayuda de Dios tratamos de influir en los demás para gloria de Dios, para que ellos sigan adelante, busquen a Dios. ¿Cuánto más debemos nosotros, sí, procurar que los lazos sanguíneos no se pierdan? Algunos parientes pueden estar lejos, pero en este tiempo la tecnología, mire, como ahora nos unifica a la distancia. Esta enseñanza que estamos recibiendo de parte del Señor en esta hora también se graba y puede seguirse reproduciendo en el tiempo y puede compartirse. Así que no hay pretexto para decir, pues es que no tengo forma de comunicarme. Eso podría ser en el pasado, cuando una carta, ¿se acuerda usted? Los que somos más de 25 hacia arriba, ¿eh? ¿Se acuerda usted? Escribíamos una carta y esta carta la poníamos en un buzón o la llevamos allá a los correos y tardaban a veces semanas o meses en llegar a su destino. Ahora, en cuestión de segundos, podemos tratar de encontrar a alguien de nuestra familia y decirle una palabra de aliento. Posiblemente si oramos por ellos, el Señor revelará, hará sentir en nuestro corazón alguna situación que pueda estar pasando y el Señor pondrá una palabra en nuestro corazón para dársela. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que no perdamos la oportunidad, queridos hermanos, y que esos lazos sean fortalecidos por el Señor, los lazos familiares. Puede usted dar gloria a Dios ahí donde está, porque nosotros tenemos la palabra más segura a la cual hacemos bien estar atentos. Génesis capítulo 14, versos del 12 al 14 nos habla acerca de esto precisamente. Vea usted. Es la historia de Lot. Sí, Lot, sobrino de Abraham, ¿verdad? Este hombre que escogió las llanuras, ¿verdad? Lo mejor de la tierra, por decirlo así. Sin embargo, se le olvidó que ahí en las llanuras también había ciudades que no alababan a Dios con su proceder. Entre ellas Sodoma y Gomorra. La Biblia nos habla de una guerra que hubo entre varios reyes, usted puede leerlo allí en el Génesis capítulo 14, pero vamos a destacar que en esa guerra, ¿verdad? Tomaron también a Lot, el hijo del hermano de Abraham, es decir, sobrino de Abraham. Él moraba en Sodoma, ¿sí? Poco a poco él fue extendiendo sus tiendas hasta que por fin vivió adentro de la ciudad. Era un hombre prominente, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, cuando ellos entraron en guerra, pues también llevaron cautivo a Lot, ¿verdad? Tomaron a sus bienes y se fueron aquellos hombres saqueadores que estaban ganando la batalla. Pero uno de los que escapó de esa guerra, dice la Biblia, vino, lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo. Sí, hermano de Escol, fíjese todo lo que nos describe para que vea usted el detalle de la escritura. Dice la palabra del Señor que oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y qué hizo Abraham? Pues se lo merece porque él escogió la mejor parte para que se le quite, ¿verdad? Nosotros tenemos ese dicho a veces, perdóneme, querido hermano y querido amigo, pero a veces nosotros nos encargamos de juzgar lo que no tenemos que hacer. A veces nosotros damos sentencias cuando el que lo debe de hacer solamente es el Señor. Es el Señor eterno. ¿Qué nos tocaría a nosotros? Actuar como Abraham. Abraham dice que se enteró de que Lot estaba prisionero y armó a sus criados, dice la palabra de Dios. Armó a sus criados, ¿sí? Los nacidos en su casa, 318. ¿Y qué hizo? Siguió a este contingente que estaba esclavizando a su sobrino Lot y lo siguió hasta Dan. Y usted puede seguir la historia. Es decir, no abandonó a su pariente. Es posible que usted tenga un pariente que a lo mejor esté prisionero. ¿Sí? Un pariente prisionero puede estar en una cárcel físicamente por alguna situación que cometió. A veces estas personas, hermanos amados, ahora que hemos tenido oportunidad de estar en cárceles y hace muchos años también en otros lugares, veíamos el dolor de la gente. A veces el dolor no es tanto el estar encerrado en un lugar
cumpliendo una sentencia, sino el hecho de que su familia lo ha olvidado. Y en cambio también he podido contemplar el gozo, la alegría de las personas que están presas en una cárcel, cumpliendo una sentencia, como cuando ven llegar un pariente, se alegran, lloran, están contentos. Ahora bien, la prisión puede ser también física, puede haber una enfermedad allí. Es bueno que estemos nosotros allí, es bueno que vayamos en el nombre de Cristo Jesús, es bueno que acompañemos en algún momento. Esta pandemia ha sido muy dura, muy difícil. Algunas ocasiones no se pudo haber estado ahí, se tuvo que hacer en línea, pero de alguna manera hay que acompañar, de alguna manera hay que estar ahí. Abraham no se quedó con los brazos cruzados, fue en el nombre del Señor. Él armó a los que estaban en su casa, vio lo que él tenía a la mano y fue y ayudó a su pariente y lo libertó para gloria del Señor. Esto nos enseña muchas cosas, queridos hermanos. Pero bueno, sigamos adelante, pues el tiempo avanza. Como puede ver, hemos pasado ya el primer punto. Hablamos de la familia extendida. Voy a rezar un poquito para concluir. No se olvide, por favor, de sus parientes. Sus parientes están ahí a veces esperándolo a usted. A veces están esperándonos. No lo dicen, lo platican seguramente entre ellos. Sería bueno entonces que en algún momento, ¿verdad?, usted les haga una llamadita, una visita. Hacer este espacio de verdad es confortante. Yo doy gracias a Dios que el día de ayer me permitió el Señor esta bendición. Ver a varios de mis parientes que tenía tiempo de no observarlos. Y de verdad le agradecí al Señor que me permitiera esta bendición. Hermanos, demos gloria al Señor porque todavía tenemos parientes. Si hay enemistad entre usted y alguno de ellos, amístese. Dios es el que toca los corazones. Ore a Dios y vaya usted y póngase a cuentas con su pariente. Vaya usted en humildad, no vaya amenazando, no vaya acusando. Vaya usted humillado, como lo hace el Señor, como nos enseña el Señor siempre. Porque al humilde el Señor lo mira de cerca, mas al altivo el Señor lo mira de lejos. No vaya usted pensando en su corazón, ahora le voy a decir, así decimos los mexicanos, ¿verdad? Le voy a decir sus cosas. Hermanos, si se trata de decir nuestras cosas, todos tenemos algo de lo cual podrían muchos decir de cada uno de nosotros. Pero mire, Dios es el que justifica. Él es el único que podría señalar y sabe que Él es amor y misericordia. Así que en el nombre de Cristo ore y vaya y visite a sus parientes, vaya y póngase de acuerdo con ellos, vaya y ore con ellos, cante con ellos, esté con ellos, haga un espacio por ahí, verá usted la grande bendición. El siguiente punto que ya vamos a tocar en este momento es los hijos. El líder debe de cuidar de sus parientes, sí, pero también debe cuidar de los hijos. Usted sabe que hay un dicho mexicano que a veces ocupamos mucho, los que tenemos algún trabajo, los que realizamos alguna situación de servicio público, ¿verdad? A veces decían nuestros ancestros, eres candil de la calle, pero oscuridad de tu casa. Un candil, una lámpara de esas, una lámpara que en la calle, ¿verdad?, de pronto alumbra muy bonito, pero esta es una comparación, claro, pero en la casa es oscuridad. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. En el punto número 1, en cuanto a los hijos, vamos a considerar lo siguiente. Los líderes fundamentan, fíjense bien en esto. Esto cuando yo lo leí, pues sí, yo que tengo a mis hijos, claro que todo esto es palabra del Señor para mí también. Los líderes fundamentan el futuro en sus hijos. Usted pone cimientos sólidos sobre la roca o sobre la arena acerca del futuro de sus hijos. Vamos a ir viendo esto poco a poquito, ¿sí? El futuro de nuestros hijos, Dios ha puesto autoridad para que nosotros hagamos cosas hermosas, les heredemos cosas hermosas, y no me refiero al dinero,
No me refiero a un yate, a un avión, a una casa enorme, ¿verdad? A una cuenta bancaria de muchos ceros. No, hermanos. Nos referimos a la herencia espiritual, a la influencia espiritual que usted puede tener con sus hijos de parte del Señor. Deben enseñar a sus hijos los caminos de Dios. Esto es importante y es una orden, queridos hermanos. ¿Sí? Está aquí en forma imperativa. Deben enseñar a sus hijos los caminos de Dios. No se trata, querido varón, querida hermana, ¿sí? De decir, váyanse al templo. Antes así decía el varón, pero ahora también son las damas. Con todas estas situaciones que vivimos de pronto, ¿verdad? Ahora dicen, váyanse ustedes, adelántense. Lean ustedes la Biblia, yo después la leo. Vayan al templo, yo después voy. Hagan esto, sí, sirvan a Dios, yo después lo sirvo. Y nunca lo hacemos. Debemos enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios para que ellos anden en ellos, en esos caminos de Dios. Nosotros primero debemos andar en esos caminos de Dios. ¿Y cómo vamos a andar en los caminos de Dios? ¿Cómo vamos a conocer esos caminos de Dios si no leemos su bendita palabra? Así que, en principio, nosotros debemos acercarnos a la bendita palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios y enseñarla a nuestros hijos, que caminen en los caminos de Dios. Ahora, debemos reiterar las verdades de la Biblia. La palabra de Dios, como hemos dicho tantas veces, es viva y eficaz. Lo misma Biblia lo testifica. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente. Por lo tanto, es la única regla de nuestra fe y conducta y a la que debe ajustarse nuestra vida, querido hermano y querida hermana. ¿Cómo vamos a reiterar las verdades de la Biblia si no las conocemos? ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo vamos a decirle a los demás, haz esto, si no conocemos de parte de Dios su voluntad bendita al no leer la palabra santa? Vamos a leer la palabra como una base para poder enseñar a otros. Ahora bien, esto es importante. La vida adulta de los hijos está marcada por los padres. Esto es impactante, este pensamiento es impactante. La vida adulta de nuestros hijos va a estar marcada por lo que nosotros como padres les enseñamos desde niños. Recuerdo muy bien en este momento cuando mi mamá, lo he dicho algunas veces, cuando mi mamá me enseñaba la palabra de Dios, ella vistiéndome, yo todavía estaba muy chiquillo. Y pues después, ¿verdad? De tomar un baño, mi mamá me ayudaba a vestirme y mientras me ponía una playerita, yo recuerdo que me decía, repite conmigo, instruye al niño en su camino. Y yo repetía el texto. Y hermanos, jamás se me ha olvidado ese texto y otros muchos que mis padres me enseñaron. Así que, queridos hermanos, este pensamiento es verdad, ¿sí? La vida adulta de los hijos está marcada por los padres. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A esforzarse en el camino de Dios? ¿O ven en nosotros un padre, una madre que no quiere tener tratos con Dios? Ese hijo seguramente sufrirá en el futuro. Esa hija seguramente tendrá grandes problemas en la vida, ¿sí? Porque nosotros no les enseñamos los fundamentos. Claro está, ellos tomarán su decisión y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero miren ustedes lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de este asunto. En Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando el Señor eterno, el Señor Jehová de los ejércitos, ¿sí? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero a Él, al Padre, sobre tu corazón. Hemos dicho muchas veces, no podemos enseñar lo que no sabemos, lo que no practicamos. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos enseñar al Dios que no conocemos. ¿Conoce usted a Dios o ha oído hablar de Dios? Si usted conoce a Dios, entonces la palabra de Dios estará sobre su corazón. Para eso hay que leerla y practicarla. Esta es una ordenanza de parte del Señor y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. Hermano, ¿será posible esto? ¿Será posible que todas las 24 horas del día podamos estar meditando en la palabra de Dios? Es impresionante la Biblia, hermanos, en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida, queridos hermanos, la Biblia es aplicable. La palabra de Dios es impresionante como para cada situación de la escuela, del trabajo, de los sentimientos de nuestros hijos, hay enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Para el trabajo secular, para la convivencia entre familia, ¿verdad? Cómo tratar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los vecinos. Hermanos, la palabra de Dios es vasta. Bendito sea el Señor, porque es una palabra que viene de parte de Dios para nosotros. Así que, ¿cuál es nuestra labor? ¿Sí? Usted cuando lleve a sus hijos a la escuela o antes de que salgan de su casa hacia la escuela, ore con ellos, que repitan un texto bíblico, que se aprendan la palabra de Dios. Hable de ellos, hable con ellos la palabra de Dios cuando usted va manejando, cuando va en el camino, o si no tiene carro, no importa, eso no importa, pero usted va con él y le va repitiendo la palabra de Dios, la Biblia. Para eso usted también tiene que aprenderse textos, ¿no le parece? Como padres tenemos una influencia muy fuerte que Dios ha puesto en nosotros porque nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos. Hábleles de la palabra estando en su casa. A veces nuestra casa se ha vuelto un foro, ¿verdad?, de discusión de películas. No digo que sea malo ver una peli aquí en familia, ¿verdad? Así le dicen, vamos a ver una peli, papá. Sí, vamos a ver una peli juntos, sí. Pero a veces, ahora con lo del mundial observamos, ¿verdad? Todo el mundo habla del mundial. Digo, no es malo también hablar del fútbol, del básquet, ¿verdad? Hasta del valero o del yoyo, si usted quiere. Podemos hablar de todo eso, pero también hable y sobre todo hable de la palabra de Dios. Cuente las historias bíblicas a sus hijos. Cuente las historias que están aquí en la palabra del Señor tan sobresalientes. En algún momento en su vida, esa palabra, el Espíritu de Dios la recordará al corazón de sus hijos y el Señor les dará la salida en diversas situaciones que ellos van a enfrentar. A veces nosotros exhibimos más la problemática, exhibimos más la situación que estamos viviendo en el mundo tan terrible, pero no exhibimos o no compartimos la verdadera solución. Si abundamos más en la palabra de Dios, la Biblia, querido hermano y querido amigo, nuestros hijos tendrán bases sólidas para enfrentar este mundo tan hostil. Y no deberemos nosotros de preocuparnos porque el Señor estará con ellos. Su palabra poderosa, queridos hermanos, limpiará su camino, guiará su camino, será lámpara a sus pies, pero primero tiene que ser la nuestra. ¿Qué le parece? Bueno, podríamos hablar mucho acerca de esto, pero hermano, hermana, esto es importante. Otro inciso en cuanto a los hijos. El líder ama a sus hijos, pero este amor implica tanto respaldo, y también reconocimiento de nuestros hijos. Hijo, te respaldo y reconozco tus logros. Y sí, le damos un chocolate o un premio en la medida de la posibilidad, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros tener, pero también corrección, queridos hermanos. Es la parte que yo sé. Digo, somos hijos, hemos sido hijos todos los que escuchamos estamos en este momento, en esta conexión, y a veces no nos gusta la corrección. No nos gusta la corrección y más bien nosotros decimos como que me gustan más los premios. Claro, a todos les gustan más los premios, pero cuando viene la corrección, no les gusta. Hermanos, este pensamiento que estamos nosotros leyendo es muy importante. Vuelvo a decir, el líder ama a sus hijos, pero este amor implica tanto respaldo y reconocimiento, pero también corrección y disciplina. Un líder también demuestra su amor a sus hijos disciplinándolos, pues les evita muchos males en el futuro. Si alguno de nuestros hijos hace algo que está mal delante de la presencia de Dios, nosotros tenemos que pedir a Dios sabiduría para corregirlo. No podemos pasar por alto la situación y decir,
Bueno, pues es que pobrecito, está chiquito. Es que pobrecito, pues él está jovencito, ¿verdad? Sí, pero para eso le vamos a pedir sabiduría a Dios para que nos diga cómo corregir a nuestros hijos. No se trata, perdóneme, esto a veces lo hablo entre los jóvenes, ¿verdad? Para que quede grabado. No se trata de sacar el, 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 la chancla voladora. Ya lo dije, pues. Sí, ¿verdad? A veces esa chancla está colgada ahí, pero la palabra de Dios no se ve por ningún lado. Hay una gran vara, sí, pero la vara, ¿verdad? El canon, la vara, que es la palabra de Dios, esa no se ejerce en el hogar. Hermanos amados, con sabiduría tenemos que aplicar corrección y disciplina a nuestros hijos. Esto es bien difícil, queridos hermanos, ¿verdad? Los que tenemos hijos lo sabemos, pero el que está con nosotros todo lo puede. Todo lo puede, queridos hermanos. Y los hijos, mire, yo un día le dije a mi papá, ya cuando ya tenía mis hijos, un día le dije a mi padre, papá, te agradezco porque a su tiempo me diste una corrección, me disciplinaste, me enseñaste lo que era correcto. Y hermanos, yo le agradezco tanto a mi padre que haya hecho estas cosas a tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya casi vamos a terminar. Otro, otra cita bíblica que nos habla acerca de esto, que no debemos hacer como padres. Es precisamente cuando Dios habla a Samuel y le muestra a Samuel lo que iba a hacer, ¿sí? Contra la casa de Elí, aquel sacerdote, aquel hombre que sabía que sus hijos estaban haciendo mal delante de Dios y no les estorbó. Me impacta mucho el verso 13, ¿sí? Dice, y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Hay papás que saben el pecado, la iniquidad de sus hijos y perdóneme, también como decimos los mexicanos, somos, ¿verdad? Cubrimos, tapamos el asunto, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es clamar al Señor, orar al Señor. Vamos a ver ahorita sobre las cosas que debemos hacer. Pero Elí no lo hizo. Elí sabía que sus hijos hacían mal. Usted puede leerlo aquí en 1 de Samuel, ¿sí? Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué pasa cuando nos volvemos cómplices del pecado de nuestros hijos? Estamos condenándolos a la muerte. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, queridos hermanos. Le pedimos a Dios que Él nos ayude y nos dé sabiduría para estorbar espiritualmente todo camino pecaminoso que nuestros hijos estén andando. Claro está, cada uno de ellos, ahora más con la tecnología, se da usted cuenta, a veces como padres ya no nos damos cuenta qué ven nuestros hijos, qué observan ellos. Ya borran el caché y que borran las cookies y borran tantas cosas y dice uno, todo está bien. Amados hermanos, a nosotros como padres se nos pueden pasar muchas cosas, pero el que todo lo sabe está con nosotros para gloria de su nombre. Él es omnisciente. Y Él, amados hermanos, actuará si nosotros clamamos por nuestro hogar. Guiar a los hijos puede lograr buenos resultados, claro que sí. Esto es como un fruto. Usted siembra naranjas y va a crecer un árbol de naranjas y va a tener fruto de naranjas. Pero además, si nosotros lo hacemos en fe y confiando en el Señor, así será. Guiar a los hijos puede lograr buenos resultados, pero los hijos, claro, son responsables de sus actos en su adultez. Hay padres que enseñaron el camino a sus hijos, pero sus hijos tomaron malas decisiones. Nuestra responsabilidad es dar la palabra, ¿sí? El de ellos, su responsabilidad es llevarla a la práctica, pero ellos también lo harán si nosotros lo hacemos, queridos hermanos. Vamos a confiar que el Señor está con nosotros. Vamos a creerle a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí hay un ejemplo bíblico de estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dice que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él, Dios, nunca les mandó. Qué tremendo es esto.
¿Qué pasó con estos dos hijos de Aarón? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Qué tremendo. Hermanos, esto es una enseñanza muy profunda. Habría que ver todo el ritual de los sacerdotes, pero ellos fueron calificados como que ofrecieron fuego extraño, cosa que no agradó a Dios y que Dios no pidió. Qué tremendo, hermanos, qué difícil momento pasó Aarón y Moisés, desde luego, en esta situación de ver a sus hijos, en este caso Aarón, muertos, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Pero fueron decisiones que ellos tomaron sin consultar a su padre, sin consultar, desde luego, al Dios que da la vida. Y muchas veces los hijos sufren, y seguramente usted o yo mismo a veces hemos sufrido porque no hemos consultado al que todo lo sabe. Pero hoy, hermanos amados, hay oportunidad. Dios está con nosotros en esta tarde. En estos últimos minutos que tenemos, reflexionemos en estas 3 citas que están aquí en la pantalla. Si usted tiene un hogar que está dividido, si usted, como he oído a muchas veces a padres de familia que me han dicho, mi hijo ya no me hace caso, mi familia está perdida, yo ya no puedo hacer nada por mi familia, hermano, hermana, créale al que todo lo puede. Créale al Espíritu Santo de Dios que tiene toda autoridad. Nosotros no podemos, pero el que todo lo puede está con nosotros. Él es Jehová de los ejércitos, a su nombre la gloria. Y Él ha inspirado a estos siervos de Dios para dejarnos esta palabra como promesas para nuestra vida, que podemos tomarlas hoy en fe. Clama a mí, dice el Señor. Clamar no solamente es decir un pensamiento de ayuda a mi hijo, Señor, sino es doblar la rodilla. Si usted puede doblar sus rodillas, clamar al Señor, llorarle al Señor, creerle al Señor, dice, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Cada oración que usted lleva delante de Dios, Dios la oye y también le da una respuesta. Y en esa respuesta el Señor nos enseña cosas grandes y ocultas que para nosotros, hermanos, son imposibles. Hay padres de familia que han experimentado esta bendición, donde sus hijos estaban perdidos en cuestiones terribles de alcoholismo, drogadicción, pero clamaron al Señor y se metieron con Dios, queridos hermanos, en el sentido de buscarle con todo su corazón. Y hermanos, Dios fue haciendo la obra. Dios fue tocando el corazón de aquellos hijos y el Señor fue restaurando vidas. En Hechos capítulo 16, versos 31, cuando vemos a Pablo y Silas, ¿verdad? Cuando aquel carcelero les dice, ¿qué he de hacer para ser salvo, señores? Aquellos le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir que porque yo sea salvo, voy a heredar, perdone usted, la salvación a mis hijos o a mis nietos, no. Ellos tendrán que tomar su decisión. Pero si yo conozco al Salvador, voy a enseñar al Salvador, ellos tienen mayor posibilidad de salvación, así como sus nietos y bisnietos, y toda esa generación será bendecida para gloria de Dios. Pero hay que empezar ya, queridos hermanos. Hay que empezar ya a clamar a Dios y a creerle al Señor con todo su corazón. Y esa familia que está perdida, Dios tiene poder para restaurarla. No le estoy prometiendo yo nada, yo no puedo prometer nada, pero la palabra de Dios así no lo dice. Él no responderá. Hay que creerle. Y esta última cita bíblica que deseo quede en su corazón, Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estamos hablando, hermanos amados, de que lo que nos separa de Dios, lo que divide las familias, lo que entristece el corazón de Dios es el pecado. Pero la solución para el pecado ya fue provista por el Padre Celestial en la eternidad, su propio Hijo Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario para que nuestras familias fueran limpias de pecado. Pero hay que ir a Él. Enséñele a su hijo a ir a Cristo, a pedirle perdón a Dios. Él es bueno, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quiere usted hacer una oración en esta tarde, querido hermano, querida hermana? Amigo, si usted está
siguiendo esta transmisión en esta tarde, no es casualidad, sino que Dios tiene un plan para su familia. Dios tiene un plan para usted. Dígale a Cristo en esta tarde: Señor, yo deseo que tú seas el Dios de mi casa, el Señor de mi hogar. Ayúdame, Señor, que tú bendigas a toda mi familia, y ore y menciónelos. También hábleles y compártale la palabra. Y si hay necesidad y usted puede ayudar, hágalo para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana, en esta tarde, perdone usted, y digámosle a Dios: bendícenos para gloria tuya. Padre eterno, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, de gracia, esta tarde de oportunidad, venimos delante de ti, reconociendo que sin ti nada podremos hacer. Reconociendo, Señor eterno, que sin ti no podremos avanzar. Es posible que en este momento haya familias destruidas, divididas por las economías, por las herencias, por los malos entendidos. Señor, es posible que la ira, los celos, las contiendas, las divisiones, Señor, estén presentes allí en las familias extendidas, entre padres e hijos, pero en esta hora nos humillamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos hecho lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Perdónanos. Te pedimos perdón porque no hemos hecho tu voluntad, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, pero hoy te pedimos perdón, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Perdónanos. Nos ponemos a cuentas en esta tarde y te pedimos, Señor, por favor, limpie nuestro corazón. Que todo aquello, Señor, que tenemos que hacer, como estar en comunión contigo en la oración, el no dejar de ir a tu casa, el leer tu palabra, el dar testimonio, Señor, el alabarte con nuestra propia vida, Señor, si no lo hemos hecho, perdónanos hoy. Y hoy, Padre eterno, recibimos tu palabra en fe y para fe. La recibimos hoy creyendo, Señor, como aquel carcelero de Filipos. Señor, creemos en ti. Y también que nuestra familia crea, que nuestros hijos crean, Señor bendito, que los nietos crean, que el cónyuge crea, Señor, que los padres crean en ti, que toda la familia, Señor, con todas sus ramas, crean en ti como el único y suficiente Salvador. Te lo pedimos en esta hora. Ten misericordia, por favor. Te lo suplicamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por lo que nos has dado hoy. Ayúdanos a ponerlo por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y querido amigo, como es también nuestra costumbre, hemos de leer el Salmo 23, pero yo le invito que usted ponga en práctica lo que hemos escuchado hoy de la palabra de Dios. Vamos a ponerlo por obra. ¿Qué le parece? Trácese un reto. Puede escribirlo en un cuaderno. Voy a empezar a orar a Dios. Voy a empezar a leer la palabra de Dios con más ahínco. Voy a orar por tal pariente, por tal primo mío, tal tío, tal tía. Vamos a orar. Y voy a hablarle tal fecha. Haga usted ahí un compromiso con el Señor. Ore a Dios y Dios le dará la oportunidad. Usted lo verá. Dios le dará la oportunidad especial para que usted hable con su pariente, para que usted le comparta de la palabra de Dios. Si usted tiene enemistad con sus hijos, acérquese a ellos. Dios tiene poder para unir lo que se ha roto. Solo Él tiene poder. No tenga miedo. El que le va a respaldar está siempre con aquel que clama a su nombre. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 23. Le pido también que pueda usted abrir su Biblia. Es importante que abramos el libro hermoso y que podamos, aunque ya a veces no sabemos muchos el Salmo 23, pues es bueno que lo consideremos en la lectura y así podamos hacerlo con toda propiedad. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista con el Salmo 23? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a despedirnos en esta tarde. Levante usted su mano derecha. Seremos despedidos de esta reunión virtual, pero real en Cristo Jesús. Incline su rostro, levante su mano derecha, al final diga amén. Querido hermano, querida hermana, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con usted y los suyos. Amén, amén. Dios le bendiga, querido hermano, querida hermana, que la paz de Dios esté con usted. Dios le bendiga.